Hay momentos en la vida en los que el miedo aparece sin pedir permiso. No siempre llega acompañado de una razón clara. A veces surge en silencio, se instala en el pensamiento y comienza a influir en las decisiones. El miedo no solo afecta lo que sentimos, también afecta cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo vemos el futuro. Puede presentarse como ansiedad, como preocupación constante, como un peso en el pecho o como una sensación de amenaza permanente. Muchas personas creen que tener miedo es señal de falta de fe, pero la Biblia nos muestra algo distinto. Incluso los grandes hombres y mujeres de Dios experimentaron temor. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo gobierne el corazón. Cuando el miedo toma el control, la fe se debilita, la esperanza se apaga y la confianza en Dios comienza a verse nublada. El miedo tiene una manera particular de hablar. Siempre exagera el peligro, minimiza la ayuda de Dios y nos hace sentir solos, aun cuando no lo estamos. Nos hace pensar que no vamos a poder, que esta vez será demasiado, que Dios quizá no llegará a tiempo. Es una voz insistente que busca desplazar la voz de la verdad. Por eso el primer paso espiritual no es ignorar el miedo, sino reconocerlo delante de Dios. Dios no nos pide que escondamos lo que sentimos. Él nos invita a llevarle el corazón tal como está. El salmista lo entendía bien cuando expresaba sus temores sin máscaras, sin aparentar fortaleza. Salmos capítulo 56, versículo 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Esta declaración no niega el miedo, lo coloca en el lugar correcto. Reconoce el temor, pero decide confiar. Cuando el miedo no se reconoce, se acumula, y cuando se acumula se transforma en angustia, en parálisis, en decisiones apresuradas o en un deseo constante de huir. Muchas veces no es la situación la que nos paraliza, sino el miedo no expresado. Por eso es tan importante detenernos y preguntarnos con honestidad qué es lo que realmente nos está asustando. El miedo puede tener muchas raíces. Puede venir de una experiencia pasada, de una pérdida, de una noticia inesperada, de un diagnóstico, de una traición o de la incertidumbre sobre el futuro. A veces incluso nace del cansancio y del desgaste emocional. Cuando el alma está agotada, el miedo encuentra un terreno fértil para crecer, y en ese estado, la oración deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Reconocer el miedo delante de Dios no es debilidad, es un acto de fe. Significa aceptar que no tenemos el control absoluto y que necesitamos ayuda. Significa decirle a Dios: aquí estoy, así me siento, no entiendo todo, pero no quiero enfrentar esto solo. Este tipo de oración abre el corazón y permite que la presencia de Dios comience a obrar desde adentro. La Biblia nos recuerda que Dios conoce nuestras emociones antes de que las expresemos. Salmos capítulo 139, versículo 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Dios no se sorprende por nuestro miedo, pero espera que lo llevemos a Él, porque cuando el miedo se queda dentro nos consume, cuando se entrega en oración, comienza a perder poder. Esta primera parte es una invitación a detenerte y reconocer lo que está pasando en tu interior. No para juzgarte,
sino para abrir un espacio donde Dios pueda entrar. El miedo no desaparece automáticamente, pero cuando es llevado a la presencia de Dios, deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en una oportunidad para fortalecer la fe. Aceptar que tienes miedo no te aleja de Dios, te acerca, porque es en ese reconocimiento honesto donde comienza una oración verdadera, una oración que no nace de la costumbre, sino de la necesidad profunda de confiar. Y cuando el corazón se dispone así, Dios empieza a hablar con una voz que trae calma, dirección y esperanza. Cuando el miedo aparece, una de las primeras cosas que se debilita es la conciencia de la presencia de Dios. No porque Dios se haya ido, sino porque el ruido interno del temor nos impide percibirlo. El miedo tiene la capacidad de hacernos sentir solos, expuestos y vulnerables, aun cuando Dios sigue estando tan cerca como siempre. Por eso, uno de los actos más importantes en medio del temor es recordar quién está con nosotros. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no promete una vida sin tormentas, pero sí promete su presencia constante en medio de ellas. El problema es que cuando la tormenta se levanta, la atención se enfoca en el viento, en las olas y en la amenaza, y se olvida quién está en la barca. Esto le ocurrió incluso a los discípulos de Jesús, hombres que caminaban con él, que veían sus milagros y que aún así fueron dominados por el miedo. Mateo capítulo 8, versículos del 24 al 26, relata que se levantó una gran tempestad en el mar y que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Los discípulos llenos de temor lo despertaron diciendo que estaban pereciendo. Jesús les responde con una pregunta reveladora: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Luego se levanta, reprende los vientos y el mar, y todo se aquieta. Esta escena nos enseña que la presencia de Jesús no evita la tormenta, pero sí garantiza que la tormenta no tendrá la última palabra. Muchas veces el miedo surge porque olvidamos quién es Dios y cómo ha obrado en el pasado. Cuando la memoria espiritual se debilita, la fe también se debilita. Por eso recordar no es un ejercicio emocional, es un acto espiritual. Recordar las veces que Dios ya ha sido fiel, las situaciones de las que ya nos ha sacado, las puertas que ya ha abierto, fortalece el corazón en medio del temor actual. La Escritura nos anima constantemente a no temer, no como una orden vacía, sino como una invitación basada en la presencia de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no promete la ausencia de dificultades, promete la compañía de Dios en cada una de ellas. El miedo se intensifica cuando creemos que estamos enfrentando la situación solos. Pero la verdad es que Dios no observa desde lejos. Él camina con nosotros en cada paso incierto. Incluso cuando no sentimos su cercanía, Él sigue obrando. La fe no se sostiene por lo que sentimos, se sostiene por lo que creemos acerca del carácter de Dios. Recordar quién está contigo también implica recordar que Dios es soberano. Nada de lo que ocurre escapa de su control. Aunque no entendamos el proceso, podemos confiar en que Él sigue siendo bueno y fiel.
Salmos capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad no cambia según las circunstancias, permanece firme aun cuando todo alrededor se sacude. Cuando el corazón comienza a recordar estas verdades, el miedo no desaparece de inmediato, pero pierde autoridad. Ya no gobierna las decisiones, ya no dicta el rumbo. La fe comienza a levantarse no porque la tormenta se haya ido, sino porque Dios es reconocido nuevamente como el centro y la seguridad del alma. Esta parte de la oración nos invita a hacer una pausa consciente y a recordar que no estamos solos, que Dios no nos ha abandonado y que su presencia es más fuerte que cualquier temor. Cuando el corazón se aferra a esta verdad, algo empieza a cambiar por dentro. La tormenta puede seguir afuera, pero el interior comienza a encontrar descanso al saber que Dios sigue allí, fiel, presente y en control. Cuando el miedo ya ha sido reconocido y el corazón ha recordado quién está con nosotros, llega un paso decisivo en la vida espiritual: entregar el temor en oración. No se trata de una oración apresurada ni repetitiva, sino de un acto profundo de rendición. Entregar el miedo es aceptar que no tenemos el control absoluto de las circunstancias y que necesitamos confiar en Dios más allá de lo que entendemos. El miedo muchas veces nace del deseo de controlar. Queremos prever cada escenario, asegurar cada resultado y evitar todo dolor. Cuando no podemos hacerlo, el temor se instala. La oración verdadera comienza cuando dejamos de luchar por controlar y empezamos a descansar en las manos de Dios. Orar no es informarle a Dios lo que pasa, Él ya lo sabe. Orar es permitir que nuestro corazón se alinee con su voluntad. La Biblia nos invita claramente a llevar nuestras cargas delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echar implica soltar, desprenderse, dejar caer un peso que ya no podemos seguir cargando. No es un acto simbólico, es una decisión diaria de confiar. Entregar el temor en oración significa hablar con Dios con honestidad. Decirle lo que nos preocupa, lo que nos asusta, lo que no entendemos. Dios no espera palabras perfectas, espera corazones sinceros. Muchas veces el miedo se fortalece porque intentamos ser fuertes delante de Dios, cuando en realidad Él nos invita a ser vulnerables. Jesús mismo nos dio ejemplo de esta entrega. En el huerto de Getsemaní, antes de la cruz, expresó su angustia y su dolor delante del Padre. Mateo capítulo 26, versículo 39, dice que se postró y oró diciendo que si era posible pasara de él aquella copa, pero añadió: no sea como yo quiero, sino como tú. En esta oración vemos el equilibrio perfecto entre expresar el temor y rendirse a la voluntad de Dios. Soltar el control no significa resignarse, significa confiar. Significa reconocer que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y que su plan, aunque a veces incomprensible, siempre es mayor. Cuando entregamos el temor, dejamos de pelear solos y permitimos que Dios intervenga en lo que no podemos manejar. La oración también cambia nuestra perspectiva. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero el corazón comienza a descansar. Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz no llega porque todo se resuelve, llega porque el corazón se rinde. Entregar el miedo en oración es un proceso, no un evento único. Hay temores que regresan, pensamientos que insisten, inquietudes que vuelven. Cada vez que eso ocurre, la invitación es la misma: volver a soltar, volver a confiar, volver a ponerlo en las manos de Dios. La fe se fortalece en la repetición constante de esta entrega. Cuando el temor es entregado, deja de ser una carga personal y se convierte en un asunto confiado a Dios. Y allí, en ese acto sencillo pero profundo de rendición, el corazón comienza a experimentar una libertad que no viene del control, sino de la confianza. Porque cuando soltamos el miedo en oración, no perdemos seguridad, la encontramos en Dios. Cuando el temor ha sido entregado en oración, algo comienza a cambiar en lo profundo del corazón. No siempre cambian de inmediato las circunstancias externas, pero sí se transforma la manera en que las enfrentamos. La paz que Dios ofrece no es la ausencia de problemas, es una quietud interior que se mantiene aun cuando el entorno sigue siendo incierto. Esta paz no nace del control humano, nace de la confianza en Dios. Muchas personas buscan paz esperando que todo se resuelva primero. Esperan una respuesta, una señal clara o una solución inmediata para sentirse tranquilas. Pero la paz de Dios funciona de una manera distinta. Llega antes de la respuesta, se manifiesta en medio del proceso y sostiene cuando aún no hay claridad. Es una paz que no se explica con lógica, pero que se siente con profundidad. Jesús habló de esta paz cuando dijo a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Esta paz no depende de las circunstancias externas, porque el mundo ofrece una paz frágil condicionada a que todo esté bien. La paz de Dios, en cambio, permanece incluso cuando no todo está bien. La Biblia describe esta paz como un guardián del corazón. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Guardar significa proteger, vigilar, cuidar. Cuando la paz de Dios entra, no elimina los pensamientos difíciles, pero impide que nos dominen. No elimina el temor por completo, pero evita que gobierne nuestras decisiones. Esta paz se manifiesta muchas veces como una certeza interna, una confianza tranquila que dice: no entiendo todo, pero sé que Dios está obrando. No sé cómo se resolverá, pero sé que no estoy solo. Es una calma que no ignora la realidad, pero que se apoya en una verdad mayor: Dios sigue en control. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que experimentaron esta paz en medio de situaciones difíciles. David, perseguido y amenazado, podía declarar: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esta declaración no nace de una vida sin conflictos, nace de una confianza profunda en Dios. La paz de Dios también trae claridad. Cuando el miedo gobierna, las decisiones se toman desde la urgencia y la ansiedad. Pero cuando la paz llega, el corazón puede esperar, discernir y escuchar. Muchas veces Dios no cambia la situación de inmediato porque primero quiere cambiar nuestro interior.
Quiere que aprendamos a descansar en Él antes de ver el resultado. Es importante entender que esta paz se cultiva, se fortalece cuando la oración se vuelve constante, cuando la palabra se medita y cuando la confianza se practica. No es algo automático, es una relación que se profundiza. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, esa paz se afirma un poco más en tu corazón. Cuando Dios aquieta el interior, el miedo pierde su fuerza. Ya no dirige, ya no controla, ya no paraliza. Puede intentar volver, pero encuentra un corazón firme, sostenido por una paz que no depende de lo externo. Esta paz no significa pasividad, significa estabilidad. No significa ausencia de acción, significa acción desde la fe y no desde el temor. Vivir con esta paz es una experiencia transformadora. Nos permite caminar con serenidad en medio de la incertidumbre, enfrentar desafíos con esperanza y descansar aun cuando el futuro no está claro. Es el regalo que Dios ofrece a quienes deciden confiar plenamente en Él y permitir que su presencia gobierne el corazón. Ahora, con el corazón más tranquilo y la mente enfocada en Dios, es momento de entrar en oración. No como un discurso, sino como una conversación sincera con el Padre. Si puedes, toma un momento para respirar profundo. Suelta la tensión del cuerpo y permite que estas palabras sean también las tuyas. Señor Dios, hoy vengo delante de ti tal como estoy. No escondo mi miedo, no lo disfrazo, no lo minimizo. Tú conoces mi corazón y sabes aquello que me inquieta, aquello que me roba la paz y que muchas veces no sé cómo manejar. Reconozco que hay momentos en los que el temor ha sido más fuerte que mi fe, y por eso hoy decido volver a ti. Padre, pongo en tus manos cada pensamiento de ansiedad, cada preocupación constante y cada escenario que mi mente ha creado. Tú sabes que me da miedo, tú conoces el origen de este temor. Hoy elijo no cargarlo más solo. Como dice tu palabra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echo toda mi ansiedad sobre ti, porque sé que tú tienes cuidado de mí. Señor, enséñame a caminar por fe y no por miedo. Ayúdame a confiar incluso cuando no entiendo el proceso, incluso cuando el camino se ve incierto. Declaro que mi confianza no está en lo que veo, sino en quién eres tú. Tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi ayuda segura en medio de toda dificultad. Hoy renuncio al control excesivo, a la necesidad de tener todas las respuestas y a la ansiedad que nace de querer anticiparlo todo. Entrego mi futuro, mis decisiones y mis cargas en tus manos. Creo que tú estás obrando aun cuando no lo percibo, y que nada de lo que enfrento es más grande que tu poder. Señor, guarda mi mente y mi corazón. Cuando los pensamientos de miedo intenten volver, recuérdame que no estoy solo. Recuérdame que tú caminas conmigo y que tu presencia me sostiene. Declaro que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar cada área de mi vida. Padre, hoy elijo confiar, elijo creer que tú tienes cuidado de mí, que tu amor me rodea y que tu fidelidad no falla. Gracias porque aun en medio del temor, tú permaneces fiel. Gracias porque puedo descansar en ti y caminar con esperanza, sabiendo que estoy en tus manos. Amén. Esta oración no termina aquí, es una decisión diaria de confiar, de soltar el miedo cada vez que intente volver y de recordar que Dios sigue siendo tu refugio. Permanece en esa confianza y deja que su paz siga gobernando tu corazón.
Si has hecho esta oración con un corazón sincero, toma un momento para permanecer en silencio. No tengas prisa. A veces Dios habla en la quietud, en ese espacio donde ya no luchamos, donde ya no pedimos, sino simplemente descansamos en su presencia. Permite que la paz que has entregado en oración se asiente en tu interior y comience a transformar tus pensamientos. Recuerda que el miedo puede intentar regresar, pero ahora no vuelve a un corazón desprotegido. Vuelve a un corazón que ha aprendido a confiar. Cada vez que el temor aparezca, vuelve a esta oración. Vuelve a entregar, vuelve a confiar, vuelve a recordar que Dios sigue contigo. La fe no consiste en no sentir miedo, consiste en no dejarse gobernar por él. La palabra de Dios nos recuerda en Salmos capítulo 4, versículo 8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Esta es una promesa para hoy. No importa lo que estés enfrentando, Dios sigue siendo tu descanso y tu seguridad. Haz de esta oración un hábito, no solo un momento. Ora cuando el miedo aparezca, ora cuando la ansiedad quiera dominar tu mente, ora cuando el futuro se sienta incierto. Dios no se cansa de escucharte, no se cansa de sostenerte, no se cansa de cuidarte. Su fidelidad es constante y su amor es firme. Si esta oración tocó tu corazón, escribe en los comentarios amén como una declaración de fe o confío en Dios como una decisión espiritual. Tu comentario no es solo una interacción, es una forma de afirmar lo que crees y de permitir que otros se unan en oración contigo. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento de miedo o ansiedad. Tal vez esta oración sea justo lo que necesita escuchar hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo para seguir orando juntos, creciendo en la fe y fortaleciendo el corazón con la palabra de Dios. Que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón, que su presencia te acompañe en cada paso y que nunca olvides que, aun cuando tengas miedo, Él sigue contigo. Amén.